Bienvenidos a la tesis del hombre gris. Si el hombre gris existiera, comenzaría diciendo que las sombras no viven únicamente en el mundo externo. Habitan, sobre todo, en la mente de cada persona. Son pensamientos que aparecen sin ser llamados, recuerdos que se aferran como si quisieran reclamar atención, emociones que brotan de pronto y tiñen el presente con colores del pasado. No es extraño que la mente, cuando no está entrenada, se convierta en una especie de escenario donde esas sombras toman protagonismo. Basta un instante de distracción para que un recuerdo doloroso, una crítica vieja o una imagen del pasado vuelva a ocupar el centro de la escena. Y cuando eso sucede, no parece que uno lo esté eligiendo, simplemente aparece. Pero que algo aparezca no significa que tenga que gobernarnos. Desde lo psicológico, esto se conoce como la fuerza de la rumiación, la tendencia a repetir mentalmente aquello que nos hirió. Lo curioso es que esas repeticiones no cambian lo sucedido, solo prolongan su efecto dentro de nosotros. Es como si la mente insistiera en que miremos una y otra vez la misma escena, hasta convencernos de que somos parte inseparable de ella. Desde lo filosófico, podríamos decir que la sombra es un recordatorio de que existe una luz detrás. Una emoción oscura no es señal de derrota, sino la oportunidad de observar de dónde proviene. La tristeza habla de lo que valoramos, el miedo revela lo que queremos proteger, la melancolía señala lo que aún no hemos cerrado. La sombra no es un enemigo, sino una pista. En lo literario, estas sombras pueden narrarse como personajes insistentes que tocan a la puerta cada día. Algunos lo hacen disfrazados de recuerdos, otros de preocupaciones, otros de palabras ajenas que se quedaron resonando en nuestra memoria. Y cada vez que abrimos sin conciencia, ellos entran y ocupan la casa. Pero cuando logramos mirarlos desde cierta distancia, dejan de ser amos para convertirse en visitantes pasajeros. El hombre gris preguntaría, ¿cuántas veces dejaste que un pensamiento antiguo definiera tu presente? ¿Cuántas oportunidades se perdieron por entrar en el juego de una sombra? Y sobre todo, ¿qué pasaría si la próxima vez que aparezca esa voz, en lugar de reaccionar, decidiera simplemente observarla? Si el hombre gris existiera, afirmaría que el primer paso no es huir de las sombras ni luchar contra ellas, sino reconocer que están allí. Porque en esa aceptación comienza a nacer la verdadera libertad. Si el hombre gris existiera, continuaría diciendo que la clave no está en negar las sombras ni en disfrazarlas con optimismo forzado. La clave está en mirarlas. Porque cuando uno las observa con atención, esas figuras que parecían gigantes comienzan a encogerse hasta mostrar su verdadera forma. Desde lo psicológico, observar un pensamiento en lugar de reaccionar a él se conoce como atención plena o mindfulness. No es un estado místico, sino un ejercicio de conciencia. Detenerse, reconocer la emoción, nombrarla y no dejar que se adueñe del resto del día. Es como ver pasar una nube sin identificarse con ella. Al hacerlo, dejamos de ser arrastrados y empezamos a recuperar el lugar de testigos de nuestra propia mente. Desde lo filosófico, mirar la sombra significa entender que todo lo que aparece en nosotros tiene una raíz. El miedo no surge de la nada. Refleja un valor que queremos preservar. La tristeza tampoco es gratuita. Señala vínculos, deseos o etapas que significaron algo profundo. Y en ese sentido, cada sombra es una señal de humanidad, no un obstáculo. Lo que cambia es la postura. Cuando dejamos de temerles, descubrimos que también son maestras. En lo literario, la escena podría narrarse como un teatro donde el protagonista se sienta en primera fila y, en lugar de participar en la obra, se convierte en espectador. Observa a los actores, las sombras, los recuerdos, los miedos, representando su papel. Puede escucharlos, incluso emocionarse con ellos, pero ya no se confunde con el guión. Ese simple cambio de lugar transforma toda la historia. De ser prisionero en escena a ser quien elige cómo vivir la función. El hombre gris preguntaría, ¿qué pasaría si miraras tus pensamientos como un observador y no como protagonista? ¿Cuántas de tus sombras dejarían de arrastrarte si entendieras que solo cumplen el papel de recordarte algo, pero no de definirte? ¿Y qué espacio nuevo se abriría en tu vida si dejaras de darles todo el escenario para empezar a ocuparlo vos? Si el hombre gris existiera, afirmaría que la sombra pierde fuerza cuando se la mira de frente. Porque no necesita ser combatida, necesita ser comprendida. Y esa comprensión abre la puerta a la posibilidad más poderosa que tiene cualquier ser humano, la elección. Si el hombre gris existiera, diría que el mayor regalo de mirar la sombra no es comprenderla, sino descubrir que aún en medio de ella podemos elegir.
Porque una emoción no es un destino, es una invitación a reaccionar de cierta manera. Y en ese espacio mínimo entre lo que sentimos y lo que hacemos, nace la verdadera libertad. Desde lo psicológico, esa distancia se conoce como espacio de respuesta. Viktor Frankl lo expresó como pocos: entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio reside nuestra libertad y nuestro poder para elegir nuestra respuesta. Cada vez que observamos sin dejarnos arrastrar, ampliamos ese espacio. Y cuanto más grande se vuelve, menos poder tienen las sombras para manipularnos. Desde lo filosófico, elegir frente a la sombra significa recuperar el mando de la propia vida. No se trata de que las noticias dejen de ser negativas, ni de que los recuerdos dolorosos se borren, sino de decidir qué lugar ocupan en nuestra conciencia. Es transformar la melancolía en memoria, el miedo en alerta sana, la tristeza en señal de lo que nos importa. La elección no niega el sentimiento, lo resignifica. En lo literario, el poder de elección se parece al momento en que el protagonista rompe la cuarta pared y mira al espectador. La obra sigue, los personajes continúan su guión, pero el héroe ya no está atrapado en la trama. Ahora reconoce que puede actuar distinto. Y en ese instante, aunque nada haya cambiado afuera, todo cambió adentro. El hombre gris preguntaría: ¿cuántas veces pensaste que no tenías salida, cuando en realidad sí tenías el poder de elegir tu reacción? ¿Cuántos miedos perderían fuerza si recordaras que no son órdenes, sino voces que puedes escuchar sin obedecer? ¿Y qué pasaría si a partir de hoy decidieras que cada sombra es solo una señal, no una condena? Si el hombre gris existiera, afirmaría que cada vez que ejercemos ese poder interno, debilitamos las cadenas invisibles que nos ate a N. Porque la libertad no empieza afuera, empieza en el gesto íntimo de elegir cómo queremos vivir lo que nos pasa. Si el hombre gris existiera, concluiría que las sombras no son un error de la vida ni un castigo personal. Son huellas que señalan que hay una luz detrás, aunque a veces olvidemos mirarla. Cada pensamiento insistente, cada recuerdo doloroso, cada miedo que parece repetirse sin descanso, no está allí para destruirnos, sino para mostrarnos cuánto poder aún tenemos sobre nosotros mismos. Desde lo psicológico, vivir entre sombras sin reconocerlas nos convierte en esclavos de la rumiación, repitiendo escenas viejas como si fueran actuales. Pero cuando aprendemos a detenernos y observar, descubrimos que no somos esos pensamientos, somos la conciencia que los ve pasar. Y en ese cambio de perspectiva empieza a gestarse la sanación. Desde lo filosófico, podría decirse que el mayor acto de libertad no es escapar del miedo, sino aprender a vivir junto a él sin que determine nuestras elecciones. La sombra seguirá existiendo, pero deja de gobernar cuando reconocemos que podemos responder desde un lugar distinto. La libertad interior nace cuando dejamos de ser arrastrados y elegimos, con calma, la dirección de nuestros pasos. En lo literario, las sombras aparecen como personajes secundarios que insisten en interrumpir la trama. Pero el verdadero protagonista no es aquel que las elimina, sino quien aprende a integrarlas en la historia sin perder el rumbo. Porque no hay relato humano sin sombras, pero sí hay relatos que muestran cómo, aun con ellas, se puede caminar hacia la luz. El hombre gris dejaría estas preguntas abiertas. ¿Qué pasaría si la próxima vez que aparezca un recuerdo doloroso lo miraras como señal y no como sentencia? ¿Cuánto cambiaría tu vida si dejaras de huir de las sombras y empezaras a ver la luz que las provoca? ¿Y qué libertad se abriría si cada miedo se convirtiera en un recordatorio de que podés elegir cómo vivir lo que sentís? Si el hombre gris existiera, afirmaría que la libertad no se encuentra en un mundo sin sombras, sino en la capacidad de mirarlas de frente y decidir qué lugar ocupan en nuestra vida. Allí comienza el verdadero aprendizaje. Si este capítulo de la tesis del hombre gris te dejó pensando, te invito a ser parte del camino. Dale me gusta al vídeo. Suscríbete al canal para no perderte los próximos capítulos. Y contame en los comentarios, ¿qué sombra estás aprendiendo a mirar de frente?